pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos el Evangelio puro, las 5 solas de la Reforma Protestante. Buenos días. Los veo muy contentitos. Les vino bien la lluvia. Gracias al Señor que podemos estar aquí. La semana pasada estuve predicando en un lugar que me invitaron, una iglesia donde yo predicaba hace mucho tiempo. Me invitaban, yo todavía no estaba acá cuando ya iba a visitar esa iglesia, pero hacía 5 años que no estaba con ellos y me pidieron que fuera y abriera una serie, se llama la iglesia Houston Northwest, el Ministerio Español, y estuvimos la semana pasada representando también a nuestra iglesia. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder servir no solamente en la iglesia local, sino también en la iglesia de la ciudad. Ayer también tuvimos una actividad para jóvenes a nivel ciudad. ¿Dónde están los jóvenes que fueron a la actividad? Esteban, baja la mano, tú eras de capellán. Estuvo muy bueno y fue de gran bendición. Por lo menos de lo que yo recogí, estuvo muy bueno. Así que también necesitamos sembrar en los niños y en los jóvenes la palabra de Dios, ¿ok? A veces subestimamos su comprensión, pero los jóvenes y los niños tienen capacidad de comprensión, mi hermano. Si no, suelten un videojuego para que usted vea cómo lo domina así. Eso significa que tienen el potencial para comprender las cosas. ¿Amén? Pero en esta mañana me toca entonces dirigirme a mi iglesia y yo quisiera que por un momento miremos Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. El título del mensaje de esta mañana es el Evangelio puro y estoy basándome en las 5 solas de la famosa Reforma Protestante, ¿ok? Esto tiene un inicio y para los que no sepan, el 31 de octubre se celebra, a ver, ¿qué se celebra? Algunos dudaron ahí, ¿qué decimos? Si decimos lo otro, el pastor nos va a colgar, dice. No, se celebra el Día de la Reforma, ¿ok? Para el que no sepa. Ahora lo vamos a tocar un poco más a fondo. Si usted encontró ese pasaje y no esperó solamente a la pantalla, quiere decir que usted trajo su Biblia y eso es bueno. Póngase en pie para darle lectura a la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en una carta que envía a la iglesia de Roma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor y Padre, agradecemos tu bondad, Señor, tu gracia y tu misericordia en esta mañana. Gracias por dejarnos alabar libremente en este lugar que todavía tenemos esa libertad, Señor. Para ti fue la alabanza y la adoración, pues tú eres digno, Señor, de todo. Pero en esta hora te pedimos que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra viva y eficaz, hables a nuestro corazón de tal forma que entendamos el Evangelio al cual hemos creído, Señor, y tengamos esto como base para nuestra vida, para nuestra conducta, Señor, y para nuestras conciencias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cada 31 de octubre se celebra lo que se conoce como la Reforma Protestante. Hace unos 508 años atrás, en el 1517, hubo un monje llamado Martín Lutero, un monje agustino, que se llamó Martín Lutero, y clavó, según la tradición, una propuesta
para debatir la doctrina y la práctica de las indulgencias. Para que no sepa qué eran indulgencias, indulgencias era una manera que tenía en un tiempo la iglesia de vender la salvación, ¿ok? Se comenzó a popularizar esto y pues era un problema que había. Popularmente conocida como las 95 tesis que él clava o fueron clavadas en las puertas de una iglesia, la iglesia del Palacio, que el nombre es, vamos a ver si me sale, Schlosskirche, algo así era, ¿ok? No me preste atención porque me queda poco inglés y no lo puedo gastar aquí. ¿Ok? Ahora, el mundo religioso de esa época estaba, mi querido hermano, en una oscuridad. Se andaba vendiendo las indulgencias, la gente no tenía acceso a las escrituras, las Biblias que existían. Si me pueden subir un poquito la luz porque no veo bien las caras, súbelo un poquito. La gente que podía tener acceso a una Biblia la tenía en un idioma que no podían dominar. Entonces había una oscuridad en cuanto al entendimiento verdadero del evangelio. Y eso era lo que estaba pasando en ese contexto. Entonces la gente buscaba la salvación a través de ritos, o de pagos, o de penitencias, o obras humanas. Y las personas lamentablemente eran enseñadas en ese tiempo que Dios solo podía ser alcanzado, escuche bien, a través de mediadores humanos. Y que la Biblia no era para todos. ¿Usted nunca escuchó que no se pusiera a leer la Biblia porque se iba a volver loco? ¿Sí? La gente, nuestros antepasados, usted sabe, que creían en un sistema tradicional, por herencia, cuando usted le hablaba de leer la Biblia, decía, no te pongas con eso, eso solamente lo pueden entender algunas personas, no te pongas a leer eso que te vuelves loco. Especialmente el Apocalipsis, le tenían terror al Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, en esta época también era parte de lo que se estaba viendo. ¿Ves? Que decían que la Biblia no era para todos. Pero en medio de tal confusión, Dios levantó hombres muy valientes, mi querido hermano. Mucha gente menosprecia a estos hombres, especialmente ahora en el siglo XXI, en el siglo XX, donde discutimos y peleamos entre hermanos. ¿Por qué no? Porque yo soy de Erasmo, no, porque yo soy de Calvino, no, porque yo soy de Arminio, que yo soy de John Wesley. Pero estos hombres, mi querido hermano, a cual a veces criticamos sin tener buen fundamento, fueron hombres valientes que se levantaron en contra de las falsas doctrinas que se estaban enseñando a nivel ministerial, a nivel eclesiástico, con el compromiso que ellos tenían de la verdad. Se levantaron hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, algunos por mencionar algunos de ellos, pero fueron muchos más que se atrevieron a levantar la voz y dijeron basta. Volvamos al evangelio, dijeron ellos, a la palabra de Dios, a Cristo y solo a Él. Estos hombres, mi querido hermano, no andaban buscando una revolución política. Lamentablemente, en el tiempo que esto sucede, la iglesia estaba muy mezclada con la política. De hecho, siempre que la política se mezcla en la iglesia, ¿usted sabe que se contamina? La iglesia no termina convenciendo al gobierno, sino que el gobierno termina contaminando a la iglesia. ¿Ok? Esto es historia, 101. Lo puede buscar. Entonces, definitivamente no andaban buscando una revolución política, sino una reforma espiritual, una vuelta a la verdad bíblica. Y hoy día, mi querido hermano, es necesario que la iglesia vuelva a la verdad bíblica, porque a pesar de que no se están dando indulgencias, se están dando muchas cosas que están fuera de la enseñanza bíblica. Los jóvenes que estuvimos ayer en la conferencia saben de lo que les estoy hablando, ¿sí o no? Con 2 o 3 vídeos que nos pusieron, nos dimos cuenta lo alejados que están muchos, que mucha gente los sigue, que mucha gente comparte sus videos, pero que no son bíblicos. Y ese es el problema que tenemos hoy día en la iglesia. La gente se deja llevar por la emoción, pero no por la razón y el fundamento bíblico. Si Dios hubiese querido que fuera por emociones, no hubiese dejado su palabra, no lo hubiese preservado, no hubiese levantado hombres que preservaran su palabra. Entonces, de esta reforma surgieron 5 grandes declaraciones.
que son las que vamos a mirar el día de hoy. Se le conoce como los 5 pilares que resumen el corazón del verdadero evangelio. ¿Ok? ¿Y cuáles son? Primero, sola escritura o la sola escritura. Segundo, sola gratia o solo por gracia. Lo tercero fue sola fide o solo por fe. Lo cuarto, solus Christus o solo Cristo. Y soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Estas cinco verdades, mi querido hermano, no son antiguas ideas teológicas. Son la esencia del evangelio que usted y yo creemos. El mensaje, basado en eso, el mensaje que todavía salva, libera y transforma a las personas en el día de hoy. Sin estas 5 bases, no existiera el evangelio. ¿Okay? Mucha gente dice, lo único que tú necesitas es tener fe. ¿Pero fe en qué? Porque a pesar de que la fe es la certeza, a pesar de eso tiene un fundamento. ¿En qué está fundada la fe? Hay gente que la fundamenta en una creencia de un amuleto. Hay gente que la fundamenta en un ritual, pero los cristianos fundamentamos nuestra fe en las promesas de Dios. La pregunta es, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Ah? ¿Cómo es que podemos saber algo de Dios si no fue lo que Él reveló? Entonces, la fe del cristiano no es una fe absurda, ni una fe abstracta. Es una fe que tiene fundamento y que tiene una manifestación. ¿Sí? Vamos a ver el primer punto. El primer punto de la reforma, y lo que vamos a hacer es que vamos a mirar estos 5 puntos a la luz de la escritura. ¿Ok? Lo primero es la sola escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice que toda la escritura es como. O sea, que quien verdaderamente inspira a estos hombres a escribir es Dios. Para los que no sepan, ayer muchos aprendieron esto nos toca estudiarlo cuando empezamos a estudiar, ¿verdad?, lo que es los fundamentos para la predicación. Pero la Biblia fue escrita en un espacio de 1600 años, porque la Biblia no es un libro, es un compendio de libros, una biblioteca en realidad. Y se escribió por 40, se cree que entre 40 a 42 hombres que Dios levantó, de diferentes épocas. ¿Ok? O sea, por eso es que entendemos que es inspirada, porque a pesar de que se levantaron en diferentes épocas y muchos de ellos no se conocían entre sí, no hay contradicciones. Hay unas cosas que se llaman aparentes contradicciones, especialmente cuando no se le hace un exégesis a la palabra, es decir, cuando no se interpreta bien el texto, sino que se trae por los pelos una idea que alguien ya quiere tener. No se llaman ideas preconcebidas. Pero Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, se le escribe a este varón, que era un pastor joven, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, no podemos bajar las demandas de la escritura. No podemos poner una idea propia, un sentimiento propio por encima de la palabra de Dios. ¿Ok? Después dice, y útil. No solamente que es inspirada, sino que tiene una utilidad. Útil para enseñar, para redarguir, eso no le gusta a la gente, para corregir, mucho menos, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin de esta palabra de Dios? A fin de que el hombre, el ser humano, ¿qué dice? ¿Para qué? Para perfeccionar a aquel que es de Dios. Dice, enteramente, ¿cómo? Preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿A usted no le pasa que a veces usted lo agarran, decimos en Puerto Rico, fuera de base? Para el término del béisbol, cuando usted lo agarra fuera de base, que usted se quiere robar la próxima base y no se dio cuenta que el catcher estaba mirando y le tiraron a la base y lo sacaron. ¿Sí? Y a veces nosotros andamos fuera de base. La palabra de Dios, la intención y el fin de la palabra es que nosotros estemos, ¿cómo? Preparados, listos,
sólidos, y que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina que están surgiendo por ahí todos los días. Hoy todo el mundo dice Dios me habló y me dijo, pero la mayoría de las veces lo que Dios le habló y le dice contradice lo que establece la palabra de Dios y el Evangelio. Entonces hay una sola verdad. Hay una sola verdad. O nos equivocamos nosotros o se equivoca la palabra. Pero hay gente que lamentablemente están tan ciegos y están llenos de sí mismos que se atreven a decir que la palabra se equivocó. Entonces, si la palabra se equivoca, ¿para qué la tengo? Si ya no puedo confiar en esta palabra, ¿para qué la uso? Y esa es la estrategia del enemigo. Desde el principio quiso poner en duda la instrucción de Dios. Con que Dios dijo que de ningún árbol del huerto. Ahí está la torcedura. Dios sí había dado una instrucción. Dios sí había dicho que había de uno que no se podía comer, pero no de todos. ¿Vio cómo la manipuló? Y aquí viene la autointerpretación. No, le dice, es que de todos podemos comer excepto de este. Fíjate que ahí no se narra que él dijo, no, discúlpame, te mentí, no. Le da una autointerpretación. Es que sabe Dios que si comes, o sea, sabe Dios, a lo mejor, que si comes, lo más seguro vas a ser igual que Dios. ¿Te vio eso? Y así manipulan hoy día la escritura con muchas promesas que son huecas. Ven y pacta con una ofrenda esta palabra. What are you talking about? ¿Por qué no me pactas tú a mí? A ver si la bendición es grande. Si la bendición es tan grande, ¿por qué tú no le das la ofrenda al miembro? Y el miembro te la tiene que dar a ti, para pactar la palabra. Si tú dices que es una gran bendición, si el predicador que está ahí está diciendo, ven y pacta con una palabra. Primero, ¿dónde dice eso la Biblia? Es lo primero. Pero si es tan grande la bendición, dámelo 100 pesos tú a mí. ¿Usted vio? Eso, vamos a referirnos al tema, que vi unos que abrieron los ojos muy grandes. En tiempos de Lutero, mire, la Biblia estaba cerrada para todo el pueblo. Pero la Reforma, escuche bien, recordó al mundo que la palabra de Dios es la autoridad suprema, mi querido hermano. ¿Sí? Esta es la autoridad suprema para el cristiano. No es la tradición, ni la cultura, ni la palabra de los hombres la que guía nuestra fe, sino la voz viva de Dios en la escritura. Hebreos 4:12, la parte A dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Ok? La Biblia no solo contiene la verdad, ella es la verdad. Y cuando el creyente vuelve a la palabra, su vida se alinea con la voluntad de Dios. Amén. Necesitamos, mi querido hermano, 3 cosas. Redescubrir el poder de la Biblia en nuestros hogares. La Biblia está ausente. Mire, mucha gente viene a la iglesia, pero la Biblia está ausente en su hogar. Ni se lee ni se practica. Dependen de los 3 versículos que yo le dé el domingo, o que vayan a una iglesia y escuchen a alguien, y con eso es suficiente. Mire, mi querido hermano, yo me he comido huevitos hervidos en la mañana. ¿Usted cree que eso me va a sostener? Míreme bien. Míreme bien. ¿Usted cree que esos 2 huevitos hervidos me van a sostener hasta las 6 de la tarde? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo 3 versículos en domingo me van a sostener para el resto de la semana? ¿Cómo? Muchas veces menospreciamos el poder de la palabra y la eficacia de la palabra de Dios. La reducimos a 45 minutos apurados. Ya ahora de comer, pastor, mire bien que yo soy diabético. Tráigase un snack. Si usted sabe que viene para la iglesia. Bring a snack. I don't mind. ¿Okay? Leerla, creerla y vivirla. Y lo tercero, cuando abrimos la Biblia, Dios nos está hablando directamente. Yo quisiera escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia en voz alta para que tú veas. You'll listen. Vas a escuchar la voz de Dios. Lo segundo que establece la Reforma es la sola gracia. ¿Ok? Efesios 2, del 8 al 9 dice, ¿por qué? Por gracia, que dice,
Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. No la merecemos, no la ganamos y no podemos comprarla. Por eso batallaron tanto en ese tiempo contra las indulgencias. Dios nos salva no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. ¿Ok? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El problema es que cuando nos salimos de esto, de la sola gracia, entonces ponemos la obra en el hombre. Si el hombre hubiese sido tan bueno y se podía salvar a sí mismo, ¿para qué vino Cristo? El centro de nuestro evangelio es Cristo. ¿Me está escuchando, mi hermano? Déjeme le explico, déjame me acerco que quizás no me está entendiendo. El centro de nuestro evangelio es Cristo. No es los bautistas, no es los metodistas, no son los pentecostales, no son los luteranos, no son los católicos. Es Cristo y solamente Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie lo podía hacer. Absolutamente nadie más. Dios mismo en forma de hombre, por gracia, porque quiso, aunque no lo mereciéramos, vino y murió por nosotros. Ese es el corazón de nuestro evangelio. Si se cree otra cosa, let me tell you something, déjame decirle algo. O rectifica sus bases de fe, o busca otro lugar donde congregarse. Porque eso es lo que predicamos acá. Lo estoy diciendo con amor, para no serle estorbo a usted. Pero esto es lo que nosotros entendemos, creemos y profesamos y practicamos en esta iglesia. Amén. El problema del hombre es creer que puede añadir algo también a la salvación. Y la Reforma gritó con este punto al mundo que la salvación no se compra, solamente se puede recibir. Jesús pagó todo el precio en aquella cruz. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Usted vio qué sencillo lo resume Pablo? Si fuera por obra, entonces no es gracia. Si yo pudiera hacer algo para yo mismo ser salvo, entonces ya no es por gracia. Entonces, pastor, ¿por qué debemos obrar? Porque ese debe ser el resultado de haber sido incluido en la gracia. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? El resultado, si usted se hubiese nacido y criado en este país, es que su entendimiento hubiese sido en inglés, ¿verdad que sí? Y muchos de nosotros podemos hablar en inglés, pero para tener una comprensión genuina necesitamos escucharlo en nuestro idioma. ¿Sí o no? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sabe por dónde voy? ¿Verdad que sí? Amén, qué bueno que no tengo que seguir explicando. Cuando entendemos eso, dejamos de tratar de impresionar a Dios y empezamos a agradecerle por su amor inmerecido. Podemos aplicar de la siguiente manera. Vive cada día recordando que soy salvo solo por la gracia de Dios. Cuando tú haces eso, vives una vida de agradecimiento, porque te das cuenta que tus obras no pueden hacer nada, que las obras tuyas son un resultado de lo que ya recibiste en Cristo Jesús. La gracia no es una licencia tampoco para pecar, mi hermano, se equivocó. If you think, okay, now ya la tengo libre. Este país es de libertad, ¿verdad que sí? Mis hermanos cubanos, disculpe que los tomo usted de ejemplo. ¿Este país tiene libertad o no tiene libertad? ¿Sí o no? Pero también tiene leyes. No me equivoque. La libertad no es para abusarla. Pues si no, no existieran cárceles. La gracia es gracia, pero no es para abusar de ella. ¿Ok? Sino una motivación para vivir en santidad, separado para el Señor. Lo tercero que establece la Reforma, el evangelio que usted y yo creemos,
sola fide o solo por fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues ¿por qué? Por la fe, tenemos como paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? O sea, primero la Escritura nos dice y nos habla del Evangelio. La gracia lo hace posible y la fe es el método por el cual usted y yo tenemos entrada. ¿Sí me está entendiendo? Mire, Martín Lutero dijo que cuando entendió este versículo fue como si se le abrieran las puertas del cielo. La fe es la mano que se extiende para recibir el regalo que da Dios. ¿Sí me está entendiendo? Esa es la manera, ese es el método que Dios estableció, por fe. ¿Y qué significa fe? Creer en la promesa de Dios. Ahí es donde está. El Mesías ya había sido profetizado, ¿sí o no? Los que han estudiado un poco de la Biblia saben que, los jóvenes, alguien que me diga cuántas profecías hay de Cristo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. A ver, Robertito. No te escuché bien, la gente no te escuchó. 333. ¿Cuántas han cumplido, papá? Lo puede buscar, eso es un dato. Eso no es una falacia, lo puede buscar y ahí las va a encontrar. La fe que nosotros tenemos es basada en esas promesas. Si ya se cumplieron 332, ¿cuál falta, Robertito? La segunda venida, quiere decir que esa se va a cumplir. Es la fe. Nosotros estamos creyendo con fe. Estamos viendo que se están abriendo los cielos. No, pero lo creemos. Porque hay una promesa de parte de Dios. ¿Sí? La fe no es solo creer que Dios existe. Es confiar totalmente en lo que Cristo hizo en la cruz. Porque dice la Escritura que los demonios, ¿sabes por qué creen? Porque ellos han visto más que tú que yo. Y tiemblan. Pero no hace diferencia en su estado, ¿verdad que no? Hay gente que sabe que hay un Dios. Pero eso no es fe. Fe es creerle lo que ha dicho Dios. En su palabra, Dios prometió un Mesías que vino, que cumplió y que ha prometido regresar. Y los que no puedan irse con Él, como quiera van a Él. ¿Sí o no? Lo tenemos en la cruz. ¿Qué fue lo que salvó a aquel ladrón? Que se fue y se bautizó, que cumplió los sacramentos de alguna iglesia, que no faltó una escuela dominical, que no faltó una sinagoga. Por haber creído que aquel que estaba allí era un hombre totalmente inocente y que era el Hijo de Dios, la promesa fue la siguiente. A Dios no le dijo, cuando yo vuelva, yo te voy a llevar, no. Le dijo, desde hoy, la fe me ayuda a saber que aunque Dios no cambie la circunstancia a mi alrededor, yo tengo seguridad que voy a estar con Él. Eso es la verdadera fe. Ese es el evangelio que nosotros creemos. Nosotros no creemos un evangelio color de rosa donde tú vienes porque Dios te va a resolver todo. Es mentira, mi hermano. ¿Usted sabe por qué el Salmo 23 es tan famoso? Porque habla del valle de sombra de muerte. Va a llegar momentos difíciles, pero la fe me dice que su vara y su cayado me infundirán aliento. Y que algún día estaré con Él en la mesa y mi copa rebosará de gozo delante del trono de Dios. Como dije anteriormente, no somos salvos por creer en nosotros mismos ni por nuestras obras, sino por depositar toda nuestra confianza en Jesús. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por obra de la ley, sino por la fe de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cómo aplicamos esto? Tenemos que dejar de confiar en nuestro propio esfuerzo y tenemos que empezar a confiar en Cristo. Que la fe no solamente te salva, sino también te sostiene en medio de las pruebas. Y aun cuando no entiendas todo,
debe seguir creyendo, porque como habíamos leído en otro versículo, ahora lo voy a leer de Gálatas 3:11, el justo, ¿cómo? Por la fe vivirá. Mira, es muy fácil ser cristiano en el United States of America, ¿sabes? En el USA esto se toma hasta como de cliché. No, es que nosotros somos muy reformados. No, nosotros somos Espíritu Santo y fuego. No, nosotros somos muy bíblicos. Mientras en otros países eso no tiene ninguna relevancia. En otros países como en la India, veía yo esta mañana que hay leyes que prohíben en la India el que usted crea en el cristianismo. Hay países que no lo miran. Si usted es Espíritu Santo y fuego, si usted es súper reformado, extracalvinista, ellos no miran eso. Pero aún esa gente paga el precio. ¿Sí? Aquí es muy fácil. Y mucha gente por eso, este tema de por fe, pues se les hace más difícil. Nosotros tenemos hermanos que viven diariamente solamente por la fe. Hace unos años atrás, un pastor de Puerto Rico, de una de las iglesias más grandes del sur, fue a la China. En aquel tiempo, todavía hay persecución, pero en aquel tiempo estaba más recia la persecución. Y cuando fue a visitar allí, le hacen contacto con las personas que va a estar y le dijeron, ¿a dónde vamos? Y el que estaba con él dice, no sé, yo oré y vamos a ver si en ese lugar van a llegar los demás. O sea, ellos no tenían un lugar fijo de reunión. Los hermanos oraban y por fe llegaban al lugar donde Dios les indicaba o les inquietaba que debían llegar. Y dice que cuando él llegó allí era un almacén viejo en la parte de atrás, y que cuando él entró allí había más de 300 personas. Y aquí con las iglesias rotuladas, con las carreteras buenas, siempre tenemos una excusa barata para no congregarnos. Hermanos que caminaron cuadras, dice él. Unos viajaron en tren. Ayer hablaba yo con un hermano de México, de la Ciudad de México, donde una señora de 90 años la bautizaron. La señora se tiene que subir a un bici taxi. Se tarda 3 horas en llegar a la iglesia en la Ciudad de México. Porque en lo que agarra un bici taxi, vive lejos, para ir a bautizarse, mi hermano. 90 años y llegó solita. Nos enseñaba la foto y yo no lo podía creer. Y digo, qué fe la de la hermana. Qué fe. Lo cuarto que establece la reforma, y lo hemos mencionado a través de todos los puntos, es solus Christus o solo Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay que salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto no es un asunto de teología vieja, esto es un asunto bíblico, de teología pura. Jesús no vino a mostrarnos el camino, Él es el camino. No vino a darnos una religión, vino a darnos vida. No hay otro mediador. No hay otro nombre, no hay otro sacrificio suficiente en que nos pueda hacer salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un ¿qué? Yo quiero que usted lo lea. ¿Hay un qué? Un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. ¿Entre quién? ¿Cómo se llama? Entonces, no como dijo un predicador famoso de esta ciudad, donde se le preguntó en una entrevista nacional, y esto yo lo he mencionado antes, ¿Jesucristo es el único camino a Dios? Y dijo, no, hay muchos caminos. Y tiene una iglesia de más de 10,000 personas en esta ciudad. Y eso es lo que se está predicando. En entrevista nacional.
O se equivocó Pablo cuando le escribió a Timoteo, o nuestro hermano anda perdido en las escrituras. Yo soy muy radical en estas cosas, mi hermano. Y cosas como estas no las tolero. No importa quién sea usted, sea el diezmador más grande, si usted no va a creer esto, le voy a decir, mi hermano, tiene dos opciones. O se arrepiente o tiene que buscar otro lugar. El evangelio no se vende. No hay otro mediador. No hay una estampilla, no hay una imagen, no hay otro. Cuando Cristo murió en la cruz dijo, consumado es. Eso significa que todo está pagado, completo, terminado. No necesitamos más intercesores humanos. Cristo es suficiente. Eso no que yo tengo una revelación especial, no que yo soy. Por eso pasan las cosas que pasan. No, lo que pasa es que la unción que yo tengo que tener cuidado donde la desato, porque si la desato hay gente que puede caer muerta. Dale gracias a Dios que estás bajo la gracia, porque el que pudiera caer muerto eres tú. Cuidado, la gente le gusta lo místico, lo sensacional, pero si no es bíblico, no pasa por este filtro. Ese es el problema que tenemos en los Estados Unidos, en la iglesia occidental, porque esto está plagado en Latinoamérica. Pero aquí nosotros creemos en esto, en lo que le dio paso a la reforma. Nosotros no somos protestantes. Se le dice protestante por la protesta que hizo Lutero. Lutero no quería salir de la iglesia a la cual pertenecía, quería llevarlos a la verdad. Nosotros no somos protestantes, nosotros somos bíblicos. Y no importa dónde la persona esté, si cree en estos 5, por lo menos en estos 5 puntos, es una persona bíblica y ha creído el verdadero evangelio. ¿Cómo aplicamos? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Así de sencillo. Porque lo único que te queda sin Cristo son un par de años aquí en la tierra, que se te van a acabar. ¿Verdad que sí, mis hermanos? ¿Cuántos se han levantado con un dolorcito nuevo de vez en cuando? Que nunca le había dado. Mira, una vez yo estaba viendo un señor que decía que había un músculo por aquí detrás, como de este tamaño, por aquí, que cuando tú te acercaras a los 50 años, que ibas a saber que lo tenía. Mentiroso, dije yo, que mentiroso. Hermano, el otro día, ¿verdad, Roselín? Roselín me vio que yo hacía así. Me dice, ¿qué pasó? Yo no sé, tengo algo por aquí que nunca me había dado. Hermano, está ahí un mes de cumplir 50 años. Y yo dije, ahora sí, es cierto. O sea, es un recordatorio que esta vida es pasajera. Sin Cristo lo único que te quedan son par de años, si acaso, en esta tierra. Pero con Cristo tienes vida eterna. Esperanza de estar para siempre con Él. Ese es el evangelio que nosotros creemos. Número 5, con esto vamos a cerrar. Solo a Dios la gloria. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Nosotros, miren, nosotros no andamos buscando reconocimiento, o no debemos andar buscando reconocimiento. ¿Sí? Hoy día eso pasa mucho, los hombres se endiosan, son los únicos que tienen la verdad, son los únicos que Dios les habla a ellos nada más, a ciertas personas, y tienen unas revelaciones especiales, extrañas, mágico, místico, maravillosas, como dice uno que yo conozco. Pero la gloria es de Dios. La gloria del hombre queda totalmente excluida. ¿Okay? El propósito de todo lo que existe es glorificar a Dios. Él es el autor, el centro y el fin de toda la historia. La reforma, mi querido hermano, nos recordó que no se trata del hombre, ni del pastor, ni de la iglesia. Se trata de Dios. Cuando vivimos, servimos y predicamos para su gloria, todo adquiere sentido.
Nuestra salvación no es para vanagloria. Yo he visto algunos cristianos que andan usando la salvación como para vanagloriarse. Mire, mi querido hermano, si no es por la gracia de Dios, usted tampoco hubiese entendido. No se burle de los que todavía no han conocido a Cristo. Ore por ellos, para que Dios se revele a ellos. Sino que la salvación es para exaltar el nombre de aquel que nos salvó. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, escuche bien, ¿para que qué? Para que en todo, en el idioma español esto se le conoce como un absoluto, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece ¿quién? La gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Así sea. Amén. Entonces, ¿cómo aplico este quinto punto? Viviendo cada día para honrar a Dios, tanto con tus palabras, tus decisiones y nuestro testimonio. Que todo lo que hagamos sea hecho para su gloria, no para nuestro reconocimiento. Póngase en pie, mi querido hermano. Concluimos con que el mundo necesita no una nueva reforma, o más bien una nueva reforma, pero no en los libros, sino ahora en los corazones. ¿Sabes que a veces veo, y según las estadísticas, aparentemente en Estados Unidos, uno de los campos misioneros para poder predicar el evangelio más grande está dentro de las iglesias? Porque las iglesias están llenas, pero a veces ni la mitad de la iglesia cree por lo menos estos 5 puntos esenciales del evangelio. Yo no quiero que sea el caso de Central. Una vez lo dije y lo vuelvo a repetir. Mientras yo sea el pastor, este es el evangelio que vamos a predicar aquí. Mientras Dios me dé la gracia y la oportunidad y la misericordia de estar acá, esto es lo que yo voy a predicar. No otra cosa. Soy hombre, ore por mí, porque soy hombre. Y a nosotros los hombres es fácil que se nos vaya a la cabeza lo poco que hemos hecho en la obra. Pero mientras yo esté consciente, este es el evangelio que aquí se predica. El evangelio en que yo he creído. El evangelio que quita la gloria del ser humano y la pone en el unigénito Hijo de Dios. Y toda gloria y honra se la lleva a Él. Necesitamos volver al evangelio puro, mi querido hermano. Al mensaje sencillo y poderoso de la cruz. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque este evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, la sola escritura nos muestra la verdad. Solo la gracia, o por la gracia somos salvos. Solo por fe recibimos esa gracia y esa salvación. Solo Cristo salva. Y solo a Dios pertenece toda la gloria. Mi hermano, mi hermana que está acá, la pregunta es: ¿en qué estás confiando? ¿En qué confías? ¿En tu religión? ¿En tus obras o en Cristo? El evangelio no es una idea antigua. Es el poder de Dios que todavía transforma, renueva y vivifica las almas de los hombres. Hoy el Señor nos invita
a dejar todo intento de autosalvación y a descansar solo en Él. Repito las palabras ahora sí de Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre, a ti damos toda gloria, honra y alabanza. Glorifícate tú en nuestras vidas. Señor, afirma tu iglesia, Padre. Señor amado, danos, Señor, convicción. Danos discernimiento, Padre. Señor, aclara nuestras mentes y sigue revelando este evangelio maravilloso a nuestra vida. No solamente para salvación, sino también para santificación, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, iglesia.